Buenas, ¿cómo andamos? Seguimos en historia, conociendo un poco y analizando esta etapa de nuestro país en el que fue gobernado por el mismo partido político, el mismo grupo de amigos o grupo de notables, se hacen llamar, que fue un gobierno, el gobierno del PAN, del Partido Autonomista Nacional, también se le podría decir el gobierno conservador, y que tuvo como todos sus luces y sus sombras. La idea también es que aprendan un poco a mirar la historia así, a cada gobierno o a cada cosa que nos pasa con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Y a tener un criterio personal. No todo es completamente bueno ni completamente malo, se dice por ahí, ¿no? A ver qué. Fue una época en la que se declararon leyes, se promulgaron leyes, hubo obras que parecían de progreso en nuestro país. ¿Cuáles eran, por ejemplo? Ley 1420 es la ley de educación primaria común, gratuita, obligatoria, laica también. Hasta esos años, si bien ya en la presidencia de Sarmiento, por ejemplo, se habían hecho muchas escuelas, todavía no había una ley que obligara a los papás a enviar a sus hijos al colegio. Que es una obligación, pero también es un derecho, ustedes lo saben. Y esto debe ser así y debe ser para todos, no según la plata o la apariencia que tengan las familias, los chicos, las chicas. Esto recién fue así en 1884. Y también que esa educación no tenga una orientación religiosa, porque cada uno elige o no la religión que quiera. Otra ley de progreso en aquellos años fue la de registro civil. Hasta aquellos años las inscripciones se hacían en las iglesias católicas o del culto que se tuviese, lo mismo que los matrimonios. Entonces nacía un chico y no tenía un documento, ni como los actuales ni como ninguno, no había. Nada más quedaba el registro en la iglesia donde se bautizaba, por ejemplo. Estos se dieron cuenta que no podía ser así y se hizo una ley para que cada uno que naciera quede inscripto y tenga un documento con su número y con su nombre, como es ahora que cada vez, bueno, con los años es obviamente mucho más moderno. Otra ley de aquella época, territorios nacionales. ¿Se acuerdan que después de la campaña donde se conquistó el territorio aborigen, empezaron a llenarse estas tierras, no tanto de personas, como que acá del noreste, sino más bien de animales o de tierras que se cultivaban para después cosechar y sacar rédito económico. Entonces, como no estaban tan habitadas por personas, se terminaba haciendo como un arreglo entre el gobierno nacional, que estaba asentado acá en Buenos Aires, y los dueños de las tierras, que eran pocos. Ustedes ven como territorios un montón, pero los dueños eran pocos. Algunos eran los que habían participado en la campaña, otros habían solventado económicamente la campaña y a cambio les dieron tierras. ¿Para qué? Para cultivar, para llenar de ganado, para llenar de ovejas y que con el tiempo, bueno, la lana le dé ingresos económicos a esas familias. Entonces vieron que les parecía que no era importante nombrar un gobernador y tener una provincia con todo lo que eso eh, representaba, ¿no? Con todo lo que eso era. Era más cómodo tener un administrador de los territorios. Con el tiempo esto fue dejando de ser hasta que se nombraron todas las provincias. La última fue Tierra del Fuego. Cuando yo era chica no era la provincia de Tierra del Fuego, sino el territorio nacional de Tierra del Fuego. Todos esos ingresos que daban las ovejas, las vacas, algunos cereales,
dejaban muchas, pero muchas ganancias para algunos pocos. Y algunos con eso se construían terribles casas, palacios, palacetes, hoteles. Fue una época para algunos de mucho esplendor. Ojo, acá a unas cuadras estaban los conventillos con un montón de familias viviendo. Y eran los mismos obreros los que habían construido estos lugares. Había una desigualdad importante. Pero lo bueno es que estas construcciones hoy por hoy siguen existiendo, eran muy buenas, hechas con materiales increíblemente caros y hoy son hasta un atractivo turístico para la ciudad de Buenos Aires. También con esos ingresos se hicieron las escuelas que se necesitaban para que todos los chicos, los hijos nativos y los hijos también de los inmigrantes que llegaron pudieran ir a la escuela, porque las escuelas no estaban. Así que, insisto, luces y sombras. Pero la realidad es que al pasar el tiempo y permanecer el mismo gobierno, hubo opositores que empezaron a decir, basta de fraude, basta, queremos tener todos el mismo derecho a poder gobernar. Por eso empezaron a aparecer otros grupos políticos. UCR, Unión Cívica Radical, un partido también se los conoce como los radicales, que primero en forma relativamente pacífica y después cada vez menos pacífica, empezaron a pedir que se termine con el fraude, que haya una ley distinta para la democracia. Pidieron, y como no se lograba, durante muchos años optaron por abstenerse, no presentarse. Los conservadores, los del Partido Autonomista Nacional, chochos con eso. También apareció el Partido Socialista, que hablaba de una sociedad más igualitaria, no con estos privilegios de algunos, y trataban de que los obreros se organicen para pedir sus derechos. Ellos sí estaban de acuerdo con las elecciones y algunos de ellos, pocos, fueron elegidos por aquellos años. Otro partido, en realidad era un movimiento, era el anarquista, que tenían las mismas ideas o parecidas a los socialistas en cuanto a los derechos de los trabajadores, pero eran menos pacíficos en las formas de pedirlos. Esto significa que con el uso de violencia querían imponer sus ideas y rechazaban las elecciones. Y bueno, la cuestión es que con este clima y conviviendo, estas personas que tenían tanto dinero como aquellos que tenían poco y nada, nuestro país se acercaba al festejo y a la celebración, que fue un ponente de la Revolución de Mayo. Así que allá por 1910 se estaba gestando una fiesta y grandes cambios en la sociedad. Esta historia obviamente continuará. Los dejo con la inquietud. Chau, chau, chau.